Hola amigos de Thermex, en este video les presentaremos cómo calcular la distancia mínima entre fila de módulos fotovoltaicos a través del uso de ventanas solares. Hay que tener presente que los módulos fotovoltaicos están continuamente orientados al sol, ya sea mediante dispositivos mecánicos de seguimiento solares o en posición fija. Normalmente las instalaciones fotovoltaicas se instalan en posición fija, por ello, una adecuada instalación de los mismos es imprescindible para asegurar un aprovechamiento óptimo de la radiación solar. Ahora, la distancia mínima entre líneas de módulos fotovoltaicos para que la fila anterior no proyecte sombras en la posterior depende de la altitud del módulo fotovoltaico y de la latitud del lugar donde se realizará la instalación. Antes de dar inicio con el cálculo para encontrar la distancia mínima entre fila de módulos fotovoltaicos, hay que tener presente los siguientes conceptos. Elevación solar. Es el ángulo que se forma entre los rayos solares con el eje horizontal del ecuador de la Tierra, tomando valores que van de 90 menos phi menos delta en el solsticio de invierno y a 90 menos phi más delta en el solsticio de verano, siendo phi la latitud del lugar y delta la declinación. Además, este ángulo varía a lo largo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, alcanzando valores máximos en los solsticios de verano, donde la declinación máxima es positiva, con un valor delta de 23.45 grados. Para invierno, la declinación máxima es negativa, con un valor delta de menos 23.45 y se toma valores nulos en los equinoccios, donde la declinación nula delta vale 0. Aunque la declinación varía, se puede suponer que permanece constante a lo largo del día. Gracias a la elevación solar es quien nos va a definir la ventana solar del sitio donde se va a llevar a cabo la instalación del sistema fotovoltaico. Azimut solar. Es el ángulo que se forma entre el meridiano del Sol y el meridiano del lugar, tomando como referencia el sur en el hemisferio norte y el norte en el hemisferio sur. Los valores que toman como positivo van de 0 grados a 180 grados hacia el oeste y tomando valores negativos de 0 grados a menos 180 grados hacia el este. Ángulo de inclinación. Es el ángulo que se forma entre la superficie del lugar con el plano horizontal del módulo fotovoltaico, el cual va a depender de la latitud del lugar de la instalación del sistema fotovoltaico. En la siguiente tabla se presentan algunas consideraciones para determinar el ángulo de inclinación. De 0 a 15 grados de latitud se toma un ángulo de 15 grados. De 15 a 25 grados de latitud se toma el mismo valor de la latitud. De 25 a 30 grados de latitud se toma el valor de la latitud y se suma 5 grados. De 30 a 35 grados de latitud se toma el valor de la latitud y se suman 10 grados. De 35 a 40 grados de latitud se toma el valor de la latitud y se suman 15 grados. Cuando la latitud es más de 40 grados, se toma el valor de la latitud y se suman 20 grados. Ángulo de azimut. Es el ángulo que se forma entre la proyección sobre el plano horizontal de la perpendicular a la superficie del módulo fotovoltaico y la dirección del módulo fotovoltaico. Después de explicar las definiciones anteriores, ahora pasamos a lo que son las cartas solares. Una carta solar son las que nos muestran la posición del Sol para una ubicación específica durante distintas épocas del año. Una vez orientada apropiadamente, esta herramienta puede decirnos cuando un árbol, una montaña o edificio producirá una sombra sobre mi sistema fotovoltaico. Como se puede observar en la siguiente figura, se representa esquemáticamente una carta solar, donde el eje horizontal representa el ángulo de azimut solar y el eje vertical representa el ángulo de elevación, los cuales ya vimos que representan cada uno. Las líneas rojas representan las horas de posición del Sol durante el día y las líneas curvas representan los meses o fechas. Además, con la ayuda de estas cartas solares nos va a permitir determinar las longitudes de sombras. Enseguida pasamos a la parte del cálculo de las distancias mínimas entre fila de módulos fotovoltaicos, el cual tomaremos el siguiente caso.
Se desea saber la distancia mínima que debe existir entre arreglos para un sistema fotovoltaico instalado en Jalisco, al considerar una ventana solar de sombra de 9 am a 3 pm. El tipo de módulos fotovoltaicos es de 72 celdas de 2 metros de largo, con una estructura sencilla. La latitud del lugar es de 20.66 grados y la longitud es de menos 103.35 grados. En la siguiente imagen se puede ver la representación esquemática de la distancia mínima entre filas de módulos fotovoltaicos. Como primer paso calculamos la altura H del arreglo fotovoltaico, donde nos apoyaremos con la siguiente figura. Para determinar la altura H usaremos la siguiente función trigonométrica. Seno de beta, cateto opuesto, que va a ser la altura del arreglo, sobre la hipotenusa, que va a ser la longitud del módulo fotovoltaico. Despejamos a H, tenemos que H va a ser igual a L por el seno de beta. Sustituimos valores, se tiene que H va a ser igual a 2 metros por el seno de 20.66, que va a ser igual a 2 metros por 0.3528, que va a ser igual a 0.7056 metros. Por lo tanto, la altura H es de 0.7056 metros. Luego se prosigue en establecer el ángulo de elevación solar y el azimut solar. Esto a través del uso de la ventana solar del sitio de instalación, con lo cual nos va a permitir conocer la posición del sol a lo largo del año para determinar la sombra que va a proyectar el arreglo fotovoltaico a la altura de 0.7056 metros de 9 am a 3 pm y así obtener la distancia mínima que debe de existir entre los arreglos. Para ello nos dirigimos al portal de la Universidad de Oregon, donde nos presenta un software para generar la ventana solar. Ya estando en el portal nos dirigimos al punto 1, donde nos solicitan la latitud y la longitud. Ingresamos los datos. Latitud 20.66 grados. La longitud menos 103.35 grados. Luego en el paso 2 se prosigue en seleccionar el tiempo universal coordinado, que para Jalisco, Guadalajara es UTC-6. Después, en el apartado 3 lo dejamos en el primer punto, o tal como está seleccionado, con el fin de obtener una ventana solar simétrica. Enseguida nos movemos hasta el punto 6, donde seleccionamos el primer punto para que nos genere la ventana solar en formato PDF. Finalmente, en el paso 7 elegimos generar gráfico y nos manda en la siguiente página y damos clic descargar y en automático se despliega la ventana solar. Ya teniendo la ventana solar, se prosigue en calcular el ángulo de elevación solar y el azimut solar. En la ventana solar identificamos las 9 am y seguimos la línea roja hasta llegar a la línea del 21 de diciembre, que es la condición más crítica, y en donde se intersectan trazamos una línea horizontal hasta llegar al ángulo de elevación que tiene el Sol para ese periodo, el cual es de 28 grados. Luego, para determinar el ángulo de azimut, trazamos una línea vertical desde el punto de intersección hasta el eje horizontal, el cual intersecta en 133 grados. Después, para encontrar el ángulo de azimut, usamos la siguiente relación. EPSI va a ser igual a 180 grados menos 133 grados, que va a ser igual a 47 grados. Con los ángulos obtenidos, se prosigue en calcular la distancia de la sombra proyectada por el arreglo fotovoltaico, usando la siguiente función trigonométrica. Tangente de IS va a ser igual a H sobre DS. Despejando la distancia de sombra DS, tenemos que DS va a ser igual a H sobre la tangente de IS.
Sustituyendo valores tenemos que ds va a ser igual a 0.7056 entre la tangente de 28 grados. ds va a ser igual a 1.33 metros. Por lo tanto, la distancia de la sombra proyectada es de 1.33 metros. Cabe destacar lo siguiente. El Sol, al tener un ángulo de elevación de 28 grados a las 9 am, sus rayos solares no están alineados al Sol con respecto al arreglo fotovoltaico. Es decir, la distancia de sombra no está perpendicular con el arreglo, tal como se puede observar en la figura. Para determinar la distancia mínima, utilizaremos la siguiente función trigonométrica. Coseno de Epsi va a ser igual a la distancia mínima de M sobre la distancia de sombra proyectada de S. Despejamos a la distancia mínima, tenemos que dm va a ser igual a ds por el coseno de Epsi. Sustituyendo valores tenemos que dm va a ser igual a 1.33 por el coseno de 47 grados, dando como resultado 0.907 metros. Por lo tanto, la distancia mínima entre arreglos fotovoltaicos para no generar sombra deberá de ser de 0.907 metros. Con esto damos por finalizar el procedimiento de cálculo para determinar la distancia mínima entre fila de arreglos fotovoltaicos al usar la ventana solar. En la descripción encontrarán la página de internet para generar la carta solar de la Universidad de Oregón. Hasta la próxima.